Hola a todos, Shinobis del clan Hatake. Hoy nos adentraremos en un análisis profundo desde el punto de vista psicológico y filosófico del anime Re:Zero, enfocándonos especialmente en su protagonista, Subaru Natsuki, y el sufrimiento que debe soportar debido a su poder de Return by Death. A primera vista, este poder puede parecer una bendición, una habilidad que muchos desearían tener, ya que permite corregir errores. Sin embargo, esta habilidad es un arma de doble filo, con un costo emocional y psicológico inmenso. Este no es solo un viaje a través de un mundo de fantasía, sino una exploración intensa de la mente humana y la resistencia emocional. Vamos a sumergirnos en este viaje emocional. Sección 1. Introducción a Subaru y su poder. Subaru Natsuki, un joven que es transportado a un mundo de fantasía, rápidamente se da cuenta de que posee un poder único y aterrador, Return by Death. Este poder le permite regresar a un punto anterior en el tiempo cada vez que muere, reviviendo una y otra vez para enfrentar los mismos desafíos. Sin embargo, esta habilidad viene con un costo emocional y psicológico inmenso. Sección 2. El peso del conocimiento y la soledad. Desde una perspectiva psicológica, el poder de Subaru le coloca en una posición de inmenso aislamiento. Cada vez que muere y regresa, él es el único que recuerda lo sucedido. Esta carga de conocimiento exclusivo le aísla de aquellos a su alrededor, ya que no puede compartir su dolor ni obtener consuelo de sus amigos. La soledad es una constante en su vida, lo que exacerba su sufrimiento. El aislamiento social y la soledad pueden tener efectos devastadores en la psique humana. Para Subaru, cada ciclo de muerte y resurrección es una lucha constante contra la desesperación y la sensación de impotencia. Su lucha es un reflejo de las experiencias humanas con la soledad extrema y el conocimiento incomunicable. Esta carga solitaria lo convierte en un mártir silencioso, llevando el peso del mundo sin poder compartir su dolor. Sección 3. La carga de la responsabilidad. Subaru no solo revive sus muertes, sino también las de aquellos que ama. Cada pérdida y cada fracaso lo golpean con una fuerza emocional que desafiaría a cualquier persona. En cada repetición, su sufrimiento crece, pero también lo hace su determinación y su comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Esta repetición interminable es un ciclo de sufrimiento y redención. Subaru siente que debe cargar con todo el peso de los eventos que ocurren. Cree que es su responsabilidad proteger a todos y solucionar todos los problemas. Una carga que amplifica su estrés y desesperación. Este sentido de responsabilidad, combinado con su incapacidad para compartir su dolor, lo lleva a una presión inmensa que a menudo parece insostenible. Desde un punto de vista filosófico, el viaje de Subaru puede ser visto como una representación del eterno retorno de Nietzsche, donde la repetición de eventos lleva a una forma de superación personal y crecimiento. Subaru aprende de cada ciclo, no solo cómo superar los desafíos externos, sino también cómo enfrentar sus propias debilidades internas. Su evolución es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y propósito incluso en medio del dolor. Sección 4. Los dilemas morales y el desarrollo de Subaru. El Return by Death también plantea profundos dilemas morales. Subaru se enfrenta a decisiones donde el sufrimiento parece inevitable, y debe elegir el camino que cause el menor daño posible. Estos dilemas reflejan la complejidad moral de la vida real, donde las decisiones difíciles y las consecuencias inevitables son parte de la existencia humana. Subaru se encuentra en situaciones donde debe usar su poder para cambiar eventos y proteger a sus seres queridos. Esto a menudo implica tomar decisiones extremas, incluyendo quitarse la vida para reiniciar el ciclo. El acto de suicidio, repetido numerosas veces, no solo requiere una fuerza mental y emocional increíble, sino que también representa un sacrificio profundo. Subaru debe enfrentarse a un dolor inmenso y a la desesperación una y otra vez, sabiendo que su muerte es necesaria para salvar a otros. El desarrollo de Subaru como personaje es una de las exploraciones más ricas del anime. Al principio, es inmaduro y egocéntrico, pero a través de su sufrimiento y las pruebas que enfrenta, se transforma en alguien capaz de empatía, sacrificio y verdadera valentía. Su evolución es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar fortaleza incluso en las situaciones más oscuras. Sección 5. La depresión y la resiliencia. El constante ciclo de muerte y resurrección lleva a Subaru a enfrentar una profunda depresión. La carga de revivir eventos traumáticos y de tomar decisiones extremas lo lleva a un estado de desesperación continua. En varios arcos, vemos cómo Subaru es abandonado, traicionado y debe enfrentarse a sus fracasos, lo que lo sumerge en una espiral de tristeza y desolación. Sin embargo, a pesar de su depresión, Subaru demuestra una resiliencia extraordinaria. Encuentra motivos para seguir adelante,
ya sea por el amor a sus seres queridos o por la esperanza de un futuro mejor. Esta capacidad de Subaru para levantarse después de cada caída, para encontrar fuerza en medio de la adversidad, es una de las razones por las que su personaje resuena tan profundamente con los espectadores. Sección 6. La carga del silencio y la soledad. Una de las cargas más pesadas que Subaru lleva es la imposibilidad de hablar sobre su dolor y su experiencia. El hecho de no poder compartir su sufrimiento con nadie incrementa aún más su sensación de soledad y aislamiento. Este silencio forzado es una tortura psicológica que intensifica su desesperación. El no poder comunicar su dolor significa que Subaru debe enfrentar su lucha interna completamente solo. No hay válvula de escape, no hay confidente. Esto refleja una realidad dolorosa para muchos, donde el sufrimiento interno a menudo es incomunicable, lo que lleva a una carga emocional que es aún más difícil de manejar. La capacidad de Subaru para soportar este aislamiento y seguir adelante es un testimonio de su increíble fortaleza mental y emocional. Sección 7. La influencia de Rem y otros personajes. Rem, uno de los personajes más queridos de Re:Zero, juega un papel crucial en el desarrollo de Subaru. Su lealtad y apoyo incondicional ofrecen a Subaru la fuerza para seguir adelante. Las interacciones de Subaru con Rem y otros personajes subrayan la importancia de las relaciones humanas y el impacto positivo que pueden tener incluso en las situaciones más oscuras. Rem representa una fuente de esperanza y amor incondicional, que ayuda a Subaru a encontrar su camino en medio de su dolor. La relación entre Subaru y Rem es un testimonio del poder de la amistad en la lucha contra la desesperación. En conclusión, Re:Zero no es solo un anime de aventuras y fantasía, es una profunda exploración psicológica y filosófica de la mente humana, el sufrimiento y la resiliencia. A través de Subaru Natsuki, vemos el poder del espíritu humano para enfrentar la adversidad y encontrar fuerza en el sufrimiento. Su viaje es un reflejo de las luchas y triunfos que todos enfrentamos en nuestra búsqueda de significado y propósito. ¿Qué opinas sobre el viaje de Subaru y su poder de Return by the Ad? ¿Cómo crees que enfrentarías una situación similar? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte para más contenido profundo y análisis sobre el anime. Hasta la próxima, Shinobis del clan Hatake.